Ejercicios de ecuación de la recta tangente. En este caso, una de las aplicaciones de la derivada que se estudian en matemáticas nos permite calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x o, en ocasiones nos dicen, tangente a la curva de ecuación f de x. Para ello tenemos que conocer dos cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es que si yo tengo definida una función, lo vamos a ver de manera gráfica porque es mucho más visual, mucho más intuitivo y se entiende mejor. Si yo tengo una función f de x que tiene esa trayectoria, si yo dibujo una recta tangente en el punto de abscisa x igual a, por ejemplo, vamos a dibujarlo de manera aproximada, una cosa así, vamos a decir. Yo sé que al calcular la derivada de esa función f de x en el punto x igual a, lo que voy a obtener es el valor de la pendiente de la recta tangente a f de x en ese punto x igual a. Es decir, si yo expreso la ecuación de esta recta de la forma explícita, la pongo de forma explícita porque yo creo que es el primer tipo de ecuación de la recta que se estudia en matemáticas desde tercero de la ESO, pues entonces yo sé que f' de a, como digo, equivale a m, que es la pendiente de la recta, ¿no? Esto es lo que significa el calcular la derivada de la función en ese punto. Cuando yo calculo la derivada de una función en un punto, lo que me dice el resultado es el valor de la pendiente de la recta tangente. Por eso, cuando se calculan los máximos y mínimos, dado que en una función, por ejemplo, vamos a decir de estas características, cuando yo dibujo una recta tangente a una función en un máximo o en un mínimo, las rectas tangentes en los máximos y mínimos son rectas que son completamente horizontales. Por eso cuando calculáis máximos y mínimos, os dicen que tenéis que igualar la primera derivada a cero, porque son aquellos puntos donde la derivada toma un valor igual a cero. Además os dicen que no podéis determinar al sacar esos puntos si son máximos y mínimos, por lo que estamos comentando. Tanto en máximos como en mínimos, las pendientes son iguales a cero. Las pendientes de esas rectas tangentes en esos máximos y mínimos son iguales a cero, ¿vale? Es la segunda derivada la que me dice si es un máximo o mínimo. Entonces, entendiendo esta parte de la teoría, es muy fácil hacer la interpretación de estos ejercicios. Bueno, en este caso, además de esta parte de la teoría, nosotros tenemos que saber cómo se define la ecuación de una recta en la forma punto pendiente. Por ejemplo, una de las formas que tenemos para definir una recta en la forma punto pendiente es esta, que es la que habitualmente se ve en tercero y cuarto de la ESO, ¿no? Donde dado un punto de la recta y la pendiente, yo puedo definir esa recta, ¿no? Este sería el punto y esta sería la pendiente. Por ejemplo, una recta que pasa por el punto 1 menos 3 y que tiene pendiente 2 se definiría en la forma punto pendiente de esta forma. 2 por x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces es un tipo de ecuación de la recta que nos conviene y que es bastante viable para este tipo de ejercicios. En bachillerato, si te das cuenta y vas a tus apuntes, verás que muy probablemente tengas una expresión parecida a esta, ¿de acuerdo? Donde es verdad que a veces lo definen o definen esa ecuación de esta manera, que es equivalente, como puedes entender. Claro, en bachillerato, como ahora ves la derivada, pues en lugar de m, que es lo que se suele poner en tercero y cuarto de la ESO, utilizamos las aplicaciones de la derivada. Bien, dicho lo cual, pues yo me voy a quedar con la definición de bachillerato y entonces voy a decir, si tengo la forma punto pendiente de esta manera, pues a partir de ella voy a confeccionar las soluciones a mis ejercicios. En este caso, el primer ejercicio, que es de EBAU, me dice que se considera la función de variable real. Bueno, pues aquí lo que tengo es una función f de x de variable real. Me dicen que calcule la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto x igual a 0. Y esa es una información muy importante. ¿Por qué? Porque si mi función lo voy a dibujar de manera... voy a hacer un boceto. No sé realmente
cómo hace la función, pero vamos a hacer una aproximación más o menos. Entonces, si me dicen, voy a hacer algo un poquito más que me venga mejor para la explicación. En este caso, si me dicen que mi ecuación, mi recta tangente ha de ser tangente en x igual a 0, significa que yo voy a tener la recta tangente dibujada en esa parte del espacio, ¿no? Va a ser tangente en x igual a 0. ¿Por qué lo dibujo? Porque quiero que veas lo siguiente. Hay una información que implícitamente te dice el ejercicio. Y es que ese punto es el punto de tangencia. Cuando me dicen que dé la ecuación de la recta tangente en x igual a 0, me está diciendo que la recta y la función son tangentes en el 0, en x igual a 0. Ese punto es un punto que es parte tanto de la función como de la recta. Entonces, si mi función es esta y mi recta es esta, que la daremos en punto pendiente, pero la pongo en forma explícita, pues entonces comparten este punto. ¿Y eso qué tipo de información me da? Bueno, pues que el punto de tangencia estará en el 0, f de 0. ¿Por qué 0 f de 0? Bueno, f de 0 porque si este punto es común a la recta y a la función, yo lo que conozco es la expresión de la función, no de mi recta. Entonces, si hago f de 0, soy capaz de localizar la imagen del punto que está en x igual a 0. ¿De acuerdo? En este caso, el punto de tangencia estará en el 0 raíz de 1 más 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Al hacer eso, pues veo que tengo el punto 0, 1. Aquí tendría el 0, 1 como punto de tangencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una información, lo voy a poner aquí en limpio. Mi punto de tangencia es el punto 0f de 0, que es el punto 0, 1. Entonces, esa es una información, como digo, de vital importancia. ¿Por qué? Porque ya en mi ecuación de la recta tangente es información que puedo sustituir. Es punto de la recta y de la función. Por lo tanto, al ser punto de la recta, lo puedo sustituir. Y menos la coordenada ahí del punto de tangencia igual a f' de 0 por x menos 0, claro. Entonces ya a la hora de escribir la ecuación de la recta tangente me doy cuenta de que para hacer la pendiente en ese punto, por lo que hemos visto en la teoría, solo tengo que hacer la derivada de la función y sustituir en esa expresión x por 0. ¿Cuál es la derivada de la función? Bueno, pues cuando tengo que hacer la derivada de la raíz de una función, lo que sabemos por las reglas de derivación es que tengo que hacer la derivada del radicando partido de 2 veces la raíz de f, de la función sin derivar. Esto es, en este caso, la derivada de 1 más x al cuadrado es 2x, que es lo que está dentro de la raíz, y abajo pondríamos 2 partido de la raíz de la función sin derivar. El 2 con el 2 se puede simplificar, entonces tendría x partido de la raíz de 1 más x al cuadrado. Eso es, por tanto, la derivada. X partido de la raíz de 1 más x al cuadrado. Y por lo tanto, ¿cuánto valdrá f' de 0? Pues f' de 0 será sustituir la x por 0, ¿no? Tendríamos ahí 0 partido de la raíz de 1 más 0 al cuadrado. 1 más 0 al cuadrado es 1, raíz cuadrada 1, luego tengo 0 partido de 1, que eso es 0. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que viene a decir? Eso viene a decir que la pendiente de la recta tangente a la función en x igual a 0 es 0. ¿De acuerdo? f' de 0 es 0. Por lo tanto, en mi ejercicio, yo completaré la estructura de la ecuación de mi recta tangente poniendo aquí un 0 y poniendo x menos 0. ¿Sale algo extraño? Bueno, no tenemos por qué juzgar el resultado que tenemos. Vamos a razonar si es algo coherente. En este caso, 0 por esto es 0, es decir, me quedará una expresión tan simple como y menos 1 es igual a 0, y al pasar al pasar, ya sabes que en este caso técnicamente lo que hacemos es algo como esto, ¿no? Pero ya nos entendéis, ¿no? A los profesores. Si pasamos el menos 1 a la derecha, tendré que mi recta tangente es x igual a 1. Entonces, es y igual a 1, perdón. Entonces, en este caso, lo que sucede es que quizá
mi recta tangente, por la naturaleza de la función a la que es tangente, pues a lo mejor la función hace una cosa así y da la casualidad de que mi recta tangente es completamente horizontal. ¿Por qué digo que es completamente horizontal? Hombre, porque la pendiente vale 0. Entonces probablemente estemos en un escenario de estas características. A mí me gusta ahora simular el ejercicio, sobre todo cuando estáis en casa y queréis comprobar que lo habéis hecho bien. Me gusta irme a GeoGebra, simular el ejercicio y ver que efectivamente es correcto. Bueno, pues vamos a GeoGebra y lo vamos a simular para ver si es correcto. Muy bien, bueno, pues estamos ya en GeoGebra, hemos dibujado las dos funciones. Fíjate que la función f de x, la que está pintada en color verde, es la que nos da el ejercicio, raíz de 1 más x al cuadrado, y a lo que yo he llamado g de x es la recta tangente. Pues efectivamente en x igual a 0 lo que podemos ver es como aquí, justo en ese punto, resulta que mi recta tangente es completamente horizontal. Por eso nos había salido una pendiente igual a 0. Bueno, pues es muy importante que seas capaz de utilizar este tipo de herramientas porque así puedes cerciorarte de que lo tienes correctamente. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver cómo se resolvería. Bueno, para el siguiente ejercicio nos dice calcula la ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 1, que es paralela a la recta y menos 4x menos 6 igual a 0. Bueno, pues otro modelo de ejercicio que nos pregunta lo mismo, pero con un contexto diferente. En este caso tendremos esa función que es f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 1. Y ahora en este caso nos dice que mi recta, la recta tangente, ha de ser paralela a esta recta de aquí. En este caso, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta de qué tipo de información es la que me dice el ejercicio agregándome eso, paralela a y menos 4x menos 6. Bueno, tienes que recordar que algo que tienen en común rectas paralelas es que tienen la misma pendiente. La pendiente es la inclinación. Claro, si yo pongo dos rectas que tienen el mismo grado de inclinación, pues nunca van a ser secantes en un punto, nunca se van a cortar en un punto. Mientras que si yo modifico un poquito ligeramente la inclinación de una recta, pues eso hará que tarde o temprano se corte con otra recta que no tiene esa misma pendiente. Entonces, lo que me están diciendo con esa información de que mi recta tangente tiene que ser paralela a esta, es que precisamente la pendiente de esta recta es la misma que la pendiente de mi recta tangente. Y en una recta en forma general como esta, ¿cómo puedo sacar la pendiente? Bueno, pues quizá atendiendo a lo que hemos dicho anteriormente, como ya os habéis acostumbrado a trabajar con ecuaciones en forma explícita, pues quizá pasando de la forma general a la forma explícita, aquí veis como el término que multiplica a x, que es lo que conocemos como m, es efectivamente la pendiente. Entonces, ahí lo que tenemos es que la pendiente de esa recta es igual a 4. Entonces, la pendiente de esta recta es igual a 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que sé? Que mi recta tangente, que hemos estado definiendo de esta forma, va a tener aquí un valor igual a 4. Es decir, que aquí voy a tener 4 por x menos a. Entonces, ¿qué diferencia hay con respecto al ejercicio anterior? Pues que el ejercicio anterior me daban el punto de tangencia y yo calculaba la pendiente. En este nuevo me dan la pendiente y yo tengo que calcular el punto de tangencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues efectivamente atendiendo a esta igualdad de aquí. Si yo sé que f' de a es igual a 4, cuando yo haga la derivada de la función y sustituya la x por a, al igualar esa expresión a 4, despejando a, despejo la coordenada x del punto de tangencia. Bien, vamos a hacerlo, que se entiende mejor haciéndolo. Si yo hago la derivada de la función es 2x menos 2. ¿Vale? Es la derivada de x al cuadrado menos 2x menos 1. Y a continuación lo que hago es sustituir la x por a. Esto más que nada es algo formal. Puede que tengas un procedimiento algo distinto en los apuntes de clase, pero la idea es prácticamente la misma. Si yo ahora eso lo igualo a 4, dado que f' de a tiene que ser igual a la pendiente, como hemos puesto aquí, pues el valor
de A lo despejo. Y entonces aquí tendré 4 y 2, 6. La A es igual a 3. Pues, ¿qué es A igual a 3? ¿Qué significa A igual a 3? Que el punto de tangencia va a ser el 3 algo. ¿El 3 qué? F de 3. ¿Por qué F de 3? Pues porque, como hemos dicho en el ejercicio anterior, esto es un punto de tangencia que es común tanto a la recta como a la función. Por lo tanto, utilizando la información que sé, que es la expresión analítica de la función, sustituyendo el 3 en ella, haciendo f de 3, voy a saber la imagen de ese punto de tangencia. F de 3 será hacer 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 1. Ahí tendríamos 9 menos 6 menos 1. Eso es 9 menos 7, que es 2. Entonces mi punto de tangencia es el 3, 2. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Pues ya la capacidad de definir mi recta tangente de manera total. Tendríamos y menos coordenada y del punto de tangencia, que es 2, igual a 4 por x menos 3. Esta sería la ecuación de la recta tangente que me estaban pidiendo. Muchas veces me preguntáis, ¿se podría dejar así una solución? Por supuesto, es una ecuación de la recta en la forma punto pendiente, que es un tipo de ecuación de la recta como otra cualquiera, ¿vale? Hay libros que lo pasan a la forma explícita, pero esto, por ejemplo, en selectividad es más que válido. De hecho, es que es recomendable que lo deis en la forma punto pendiente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo sería el último ejercicio. Con respecto al último ejercicio, lo que nosotros tenemos en este caso es calcular la recta tangente a esa curva, sabiendo que mi recta tangente forma un ángulo de 45 grados con el eje X. He querido que este tipo de ejercicio también formase parte de este vídeo porque es quizá el tipo de ejercicio a lo mejor más, podríamos decir, retorcido que podéis llegar a ver en este tipo de modelo. Entonces, ¿cómo se hace? Realmente es muy sencillo. Cuando nos hablan de un ángulo, nos están hablando del ángulo de la recta que la recta tangente forma con el eje X. Entonces, nosotros podemos imaginarnos una recta centrada en el origen para facilitar las cosas. Es decir, si me dicen recta que forma un ángulo de 45 grados con el eje X, puedo pensar en la más básica, que es y igual a X, ¿vale? Donde por cuestiones obvias se ve que aquí tenemos una inclinación de 45 grados. Lógicamente mi recta no tiene por qué ser esa. Puede formar un ángulo de 45 grados también teniendo un desplazamiento determinado, ¿no? Pero nos la llevamos al 0, 0 para entender un poquito qué es lo que nos están diciendo con eso. Es una forma de darnos la pendiente. Al igual que el ejercicio anterior nos daba la pendiente, la información que nos da este ejercicio también es para darnos la pendiente, es para indicarnos que tiene pendiente 1. Si forma un ángulo de 45 grados, lo que significa es que cuando la x toma valor 1, la y también tomará valor 1, porque está partiendo por la mitad el primer cuadrante, ¿no? Como digo, si nos lo llevamos a un desplazamiento 0 en ordenadas, si pasa por el origen. Bueno, a ver, en este caso dices, bueno, es de manera bastante intuitiva, pero ¿qué hubiese pasado si nos dicen 30 grados? ¿O qué hubiese pasado si nos dicen 20 grados? Bueno, realmente también se puede hacer una operación con la calculadora para saber el valor de esa pendiente, ¿no? En el fondo, la pendiente lo que me dice es qué recorrido puedo seguir o qué relación entre la distancia vertical y la horizontal estoy recorriendo para llegar de un punto de la recta a otro, ¿no? Que estoy definiendo. Tener pendiente 1 significa que para llegar de un punto a otro he recorrido un paso en horizontal por un paso en vertical, ¿no? Por así decirlo. Bueno, en el caso de utilizar la calculadora, pues si te fijas, si nosotros utilizamos trigonometría, yo puedo definir la pendiente de la recta tangente atendiendo al grado de inclinación con respecto al eje X. Si este es mi eje X y eso es alfa, en este caso tendríamos alfa 45 grados. Bueno, pues si la pendiente la definimos como la relación entre lo que yo estoy subiendo o bajando en vertical con respecto a lo que yo avanzo en horizontal, pues ¿qué razón trigonométrica es la que relaciona, en este caso, esas dos magnitudes, el cateto opuesto y el cateto contiguo? La tangente. La tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo.
Entonces, si yo sé que mi ángulo alfa son 45 grados, claro, 45 grados, si es la relación de y entre x, la tangente de 45 grados es 1. Entonces, que algo entre algo dé igual a 1, lo que significa es que esas dos cosas, numerador y denominador, son lo mismo, valen lo mismo. Y por lo tanto, este valor lo que me viene a determinar es la pendiente, ¿de acuerdo? Este bloque es lo que determina la pendiente. En resumen, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que si mi recta hubiese formado un ángulo de 30 grados con la horizontal, yo a la hora de calcular la pendiente podía haber hecho tangente de 30 grados y saber que eso es la relación de y entre x y que por lo tanto eso equivale al valor de la pendiente. Si yo hago la tangente de 30 grados, eso me sale 0,57, ¿de acuerdo? Más próximo a 0,58, ¿no? Aproximadamente. Pues 0,58 sería la pendiente de mi recta tangente. Yo en ese caso recomiendo que cuando definas la ecuación de la recta tangente aquí directamente digas tangente de 45 o en el caso de tangente de 45 no porque sale 1, pero tangente de 30 que sale 0,57735, tal, pues que pongas tangente de 30 como el valor de la pendiente, dado que así quizá quede definido de una manera un poquito más rigurosa. Incluso voy más allá, la tangente es el seno partido por el coseno. Entonces, sabiendo que el seno de 30 es un medio y sabiendo que el coseno es raíz de 3 partido de 2, pues un medio entre raíz de 3 partido de 2, utilizamos valores reales y aquí tendría 2 partido de 2 raíz de 3. Bueno, ya lo sabrás que la tangente en este caso es 1 partido de raíz de 3. Pues aquí hubiese puesto 1 partido de raíz de 3 como la pendiente de la recta tangente. En lugar de utilizar tangente de 30 usamos valores reales. En este caso no hay ningún problema porque tenemos, no hay ningún problema porque no tenemos que lidiar con resultados decimales o resultados reales que tengan muchos decimales. Entonces, directamente podemos utilizar el 1. Bueno, pues si me dan la pendiente en este ejercicio, como decíamos, la curva es f de x igual a 2x al cuadrado más 5x más 1. Forma un ángulo de 45 grados con el eje x, es decir, tiene pendiente igual a 1, pues entonces la ecuación de mi recta tangente irá teniendo este aspecto, ¿no? Donde tenemos que recordar que 1 es mi f' de a, como lo hemos venido definiendo anteriormente. Entonces, f' de a, sabiendo que f' de a tiene que ser igual a 1, f' de x es 4x más 5, f' de a será 4a más 5, 4a más 5 tiene que ser igual a 1, y por lo tanto 4a tiene que ser igual a menos 4, por lo que a es igual a menos 1. Entonces, mi punto de tangencia será el menos 1. F de menos 1, ya sabemos por qué, y al hacer f de menos 1, eso sería hacer 2 por menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1, más 1. En ese caso tendría 2 menos 5 más 1, 2 y 1, 3, menos 5 menos 2. Pues mi punto de tangencia, por lo expuesto en ese cálculo, sería menos 1, menos 2. El punto de tangencia es el menos 1, menos 2. Y como ya teníamos esta información de la recta tangente, pues podemos decir que mi recta tangente es y menos menos 2, que es igual a 1 por x menos menos 1. Es decir, que tendré y más 2 igual a 1 por x más 1. Y podríamos dar esto como solución de la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues los dos últimos ejercicios los puedes simular con GeoGebra, como hemos hecho con el primero, para que veas que efectivamente hemos dado con la solución correcta. Y espero que hayas entendido este ejercicio. Es muy importante de cara a la EBAU porque es un modelo que suele caer en alguna de las dos opciones y también se suele ver en primero de bachillerato. Entonces, como es algo que puedes ver en primero de bachillerato y te sirve como contenido de la EBAU,
puedes aprenderlo lo mejor posible y así garantizarte una muy buena puntuación en la EBAU en ese apartado. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.